Corresponde entonces ver el grupo del carbón, ¿cierto? Los elementos que pertenecen a este grupo son el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Entonces, vamos a ir desarrollando sus características y sus propiedades uno por uno y los principales compuestos que forman, cómo se los extrae, cómo se los explota y el tema de las aplicaciones. Entonces, el carbón, un poco de historia ahí, definición. Es una materia sólida, ligera. ¿Qué significa ligera? Liviano, ¿no es cierto? De color negro y muy combustible, arde entonces, que resulta de la destilación o de la combustión incompleta de la leña o de otros cuerpos orgánicos. Entonces esta última parte nos indica cómo se ha formado el carbón, que lo vamos a desarrollar. Ahí está la formación, cómo es que aparece el carbón. Porque en diferentes lugares hay minas de carbón, ¿cierto? En la Tierra, en diferentes lugares del planeta. Hay muchos países que tienen este recurso natural y otros que no lo tienen. Entonces, el carbón se formó, fíjense, pongan atención a esto. El carbón se formó principalmente cuando los extensos bosques de helechos y esquisetos gigantes, o sea, árboles grandes, que poblaban la Tierra hace unos 300 millones de años, en el periodo carbonífero de la era paleozoica. Vean ustedes, ¿hace cuánto tiempo? Todos estos árboles grandes morían y quedaban sepultados en los pantanos en que vivían. Entonces, en esas épocas parece que la Tierra tenía muchos pantanos. Entonces, esos árboles grandes caían y, bueno, morían, ¿no? Tenían su ciclo de vida también, se cumplían y caían y eran sepultados, dice. Vean ustedes en los pantanos, debajo de la tierra, debajo del lodo, del barro que da. Al ser el terreno una mezcla de agua y barro muy pobre en oxígeno, o sea, el barro cubría a los árboles y ahí poco oxígeno hay. No se producía la putrefacción habitual y poco a poco se fueron acumulando grandes cantidades de plantas muertas. Entonces, con el tiempo, nuevos sedimentos cubrían la capa de plantas muertas y por la acción combinada de la... Ingeniero, algunos compañeros están pidiendo que les acepte. Ya, está bien, ahora sí. Muy bien, entonces... Con el tiempo, nuevos sedimentos cubrían la capa de plantas muertas y por la acción combinada de la presión, fíjense, hablamos acá de dos variables ya, la presión y la temperatura actuaban en ese espacio donde estaban las plantas muertas, sepultadas por lodo y más tierra y a diferentes profundidades. Entonces en esos lugares había elevada presión, se fue elevando la presión y también la temperatura. Entonces, la materia orgánica se fue convirtiendo en carbón en esas condiciones de elevada presión, la temperatura fue aumentando, pero aquí está lo esencial. Al ser el terreno una mezcla de agua y barro pobre en oxígeno, fíjense, pobre en oxígeno. Como estaba sepultado, no había oxígeno o había muy poco, y además estas otras dos variables. Entonces, con el paso de los años, de los cientos de años, entonces el carbón se ha ido transformando, o sea, la materia vegetal se ha ido transformando en carbón. Eso es importante saber. Y algunas personas de repente conocen cómo es que se hace este carbón común que conocemos, por ejemplo, ¿no es cierto? Todas estas personas que se dedican a producir este carbón común que conocemos, tienen ellos sus hornos grandes, especiales, hornos, y ahí meten la madera que van a quemar, los troncos, los palos, ¿cierto? Y tiene que ser encerrado, no tiene que ser como hacer una fogata, porque si yo hago una fogata hacia el aire libre, ¿en qué termina? ¿En qué queda al final? ¿En qué residuos van a quedar? ¿Ceniza? En ceniza queda, ¿no es cierto?
Pero si yo cubro eso y que no haya oxigenación, que vaya quemando lento, lento, que vaya quemando sin oxigenación, o sea, en un ambiente cerrado, por ejemplo, un horno, entonces así se forma el carbón, ¿cierto? Sin oxígeno. Por eso dice aquí, vean ustedes, al ser el terreno una mezcla de agua y barro pobre en oxígeno, ¿no? Es así que en algunos lugares hay minas de carbón que están a 100 metros, otras minas de repente están a 2 kilómetros, a 5 kilómetros en las profundidades de la tierra, las minas de carbón. Porque con el tiempo ha ido cubriendo con más tierra, todo se va cubriendo. Entonces, con el paso del tiempo. Ese es el principio, ¿no es cierto?, que da lugar a la formación del carbón. Tiene que ser un ambiente donde no haya oxígeno, o haya muy poco oxígeno y la madera se vaya quemando lentamente. Entonces, eso ocurrió en la naturaleza, eso ocurrió. Pero fíjense en qué tiempo, ¿cierto? Nosotros podemos producir este carbón, lo podemos producir en una semana o 2 semanas, o 3 semanas tal vez. Pero en estas condiciones de hacer un horno así especial, que no se oxigene, porque si se oxigena, bueno, ya saben, termina en ceniza. De esa manera, entonces, el carbón se ha formado en diferentes lugares de la Tierra. Tipos de carbón. Según la cantidad de carbono que tiene cada carbón, fíjense, puede tener impureza. Existen varios tipos con características distintas. Por ejemplo, la turba, que tiene concentración de carbón del 60%. Lignito, otro tipo de carbón, porque estamos viendo los tipos. El lignito tiene carbón entre un 60 a 75%. La hulla tiene un carbón entre 75 a 90%. Y la antracita, fíjense, mayor concentración del elemento, la antracita. Entonces, como el carbón es combustible, ¿cuál de estos 4 carbones va a ser más combustible, va a generar más energía? ¿Cuál de los 4? Vamos. El último, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene mayor concentración de carbón, este último. Y aquí se puede ver, miren ustedes, aquí está el nivel de la Tierra. ¿Y cuál está a mayor profundidad? ¿Cuál de los 4 tipos de carbón está a mayor profundidad en la Tierra? El andresita. La antracita. Quiere decir que es el más antiguo, ¿no es cierto? De repente tiene 300 millones de años, de repente tiene 100, 50, de repente tiene 100 años, ¿no? No sé, pero así está. El más antiguo está en lo más profundo de la Tierra, ¿no? Y ven ustedes las características y eso es lo que vamos a ir viendo. Muy bien, empezamos a desarrollar entonces. Empecemos con la turba. Aquí está el primero, la turba, después el lignito, la uña y la antracita. Entonces, empezamos con el primero. La turba es una roca, dice, en la que se pueden distinguir restos vegetales, o sea, como es un carbón joven, nuevo, todavía hay algo de restos vegetales, está en formación, lo que hace que tenga bajo poder calorífico. La turba tiene propiedades físicas y químicas variables en función de su origen. Se pueden clasificar en 2 grupos, las turbas rubias y las negras. Las turbas rubias tienen mayor contenido en materia orgánica. Ahí está. Entonces la turba, veamos qué sigue. El lignito, vean ustedes, se lo ve más compacto, ya es más antiguo, más viejo. El lignito es una sustancia parda, contiene mucha menor cantidad de agua que la turba y su poder calorífico es mayor. Se forma por compresión de la turba. Se puede distinguir algunos restos vegetales. Vean ustedes, mayor concentración de carbono, ¿cierto? Mayor concentración del elemento. Siguiente, la hulla. Ya se lo ve más compacto este tipo de carbón. Es un combustible mineral fósil, proviene de vegetales, lo que le confiere un gran poder calorífico. Se origina por compresión del lignito. Su poder calorífico, vean ustedes, entre 75 a 90%. Entonces, tiene mayor poder calorífico. A ver qué sigue. Sigue la antracita. Vean cómo ya que se puede apreciar el brillo metálico que tiene ya. Es mucho más compacto. Mucho más compacto. Este es el más antiguo, el de mayor poder calorífico, el de más valor económico. Entonces,
Es un carbón natural con débil contenido en materias volátiles. Tiene un elevado poder calorífico. Es el carbón de mejor calidad, ¿no? Entonces uno a veces escucha carbón mineral o carbón de piedra. A ese tipo de carbones se refiere. O sea, estos 4 tipos que hemos estudiado. Carbón mineral o carbón de piedra. En cambio, el carbón vegetal es el que se obtiene quemando madera. Muy bien, vean la concentración del elemento, entonces por ese motivo es de mayor costo. ¿Por qué? Porque genera más energía este de acá. ¿Por qué genera más energía que los demás? Por la concentración del elemento de carbón que tiene en su composición. Bueno, aquí un poco de historia que ya hemos visto. La extracción, ahora sí, aquí se habla de las minas. Para extraer el carbón hay que llegar a los yacimientos, dice, excavando minas. Si el carbón se extrae desde la superficie, vamos a ver. Si el carbón se extrae desde la superficie, la explotación se denomina a cielo abierto, porque hay minas que están en la superficie de la tierra. Entonces, en esos casos no hay que hacer mucho esfuerzo, mucho gasto económico para llevar a las fábricas, a los centros de procesamiento. Pero en otros casos, ¿no es cierto?, está a diferentes profundidades en la tierra, entonces su explotación ya es una explotación de una mina. Entonces, minas subterráneas o minas superficiales, se puede decir. Bueno, esto es el ciclo de carbón que ya ustedes conocen. Y aquí nos hablan de que es altamente contaminante el medio ambiente el carbón. Cuando se quema el carbón, se liberan muchos gases, ¿ya? Los óxidos de nitrógeno, de azufre, dióxido de carbono. Tal vez es más contaminante que el petróleo, ¿ya? El tema de la combustión del carbón, porque hay muchas industrias en diferentes países donde generan energía quemando carbón, ¿ya? Quemando carbón. Por eso la contaminación es alta. Muy bien, estamos terminando esta parte. Ahora voy a ir a otra parte. Vamos a ir a ver nuestro documento. A ver dónde está. Ya pueden poner ustedes alótropos del carbono. Alótropos, ahí está, como tenemos acá. Ya hemos estudiado algo importante del carbono como tal, sus características, sus definiciones. Ahora, ¿qué alótropo? ¿Qué tipo de carbono? Recordemos que los alótropos es el mismo elemento, pero la estructura es diferente. Por lo tanto, sus propiedades van a ser diferentes. Entonces, aquí está la definición. Formas cristalinas moleculares de la misma sustancia. Formas cristalinas, quiere decir diferentes formas cristalinas. Y los más conocidos son, los diferentes alótropos, más conocidos son el grafito, el diamante y los fullerenos. Los más familiares son estos dos de acá, el grafito y el diamante. Muy bien, vamos a ir viendo, vamos a ir avanzando. El grafito es la forma más estable del condiciones, es la forma más estable del carbono en condiciones normales. Ya, bueno, este es en cuanto a su estructura, ustedes ya han visto, no hace falta que profundicemos. Lo importante es saber esto de acá, el grafito. También es algo básico que han visto, ¿no es cierto? Su estructura, su orientación de su molécula. El grafito. Aquí sí vamos a ver en detalle cuáles son las propiedades del grafito. Todos conocen grafito, ¿no es cierto?
la mina de un lápiz, ese es grafito. El centro de una pila, de las pilas grandes, el corazón ese que tienen, ¿cierto? Es como un cilindro, ese es grafito. O todo motor eléctrico tiene carbón para los varones, ¿cierto? Un motor de arranque o alternador, cualquier motor eléctrico tiene, los carbones se han gastado, si hay que cambiar los carbones. Esos carbones son grafito. Y ahí pueden haber otros casos más. Entonces, el grafito tiene color negro con brillo metálico, es refractario, quiere decir que concentra la temperatura, quiere decir, ¿no es cierto? Es un sólido a temperatura ambiente, es buen lubricante, es muy blando, dureza de 1 o 2, dice, dureza 1 o 2. En cuanto a la dureza, le voy a explicar. Un señor hizo una clasificación de los cuerpos duros y los cuerpos blandos, de apellido Mohs. Mohs, el apellido de este señor, por eso dureza 1 en la escala de Mohs se hizo, o dureza 2 en la escala de Mohs, M-O-H-S, Mohs. ¿Ya? Entonces este señor dijo, los cuerpos más duros van a tener una dureza 10, y los cuerpos más blandos dureza 1, y los cuerpos que tengan dureza intermedia van a ser dureza 5, entonces va de 1 a 10 los extremos. Y la dureza intermedia, dureza 5, que quede claro, dureza en la escala de Mohs. Entonces, vean ustedes, son muy blandos, dice, dureza 1 o 2. Entonces, por supuesto, en esa escala son cuerpos blandos. Conductor de la electricidad, ¿de quién estamos hablando? Del grafito. Se exfolia con facilidad, es más estable que el diamante, es de reactividad moderada. El grafito. Hablemos del diamante. Es la forma más estable del carbono a presiones elevadas, fíjense. El diamante. La estructura electrónica, se acuerdan ustedes de la orientación de su molécula. Bueno, para nosotros esto es lo más destacable. Las propiedades del diamante. Es un sólido rígido transparente. ¿Qué significa rígido? Duro, ¿ya? Duro quiere decir. Es la sustancia más rígida que se conoce. Vean ustedes, dureza 10. Entonces, es lo más duro que hay. Dureza 10 en la escala de Mohs. ¿Se acuerdan? Los cuerpos más duros tenían dureza 10, dijo este señor. Propuso él. Y los cuerpos más blandos de dureza 1, dureza 2. Y los cuerpos de dureza intermedia, dureza 5, entonces, ¿no? Y aquí el diamante es muy duro, rígido. Es estable, no conduce la corriente eléctrica, es incoloro, mejor conductor del calor, es poco reactivo, abrasivo ideal. ¿Qué significa abrasivo? Que desgasta otros cuerpos, que corta otros cuerpos. Si voy a poner en contacto el diamante con un hierro, con un metal férrico, por ejemplo, y lo voy a frotar así, ya lo voy a poner en contacto, lo voy a, como decimos nosotros, ¿quién se va a desgastar? El material férrico se va a desgastar y este diamante no. ¿Por qué? Porque este es más rígido, es abrasivo ideal. Quiere decir que desgasta a otro cuerpo, eso significa abrasivo, que puede cortar a otro cuerpo, a otro metal. ¿Ya? Es un abrasivo ideal, ¿por qué? Porque es muy duro. Vamos a permitir entrada a otros estudiantes que llegan tarde. ¿Y hay algún otro metal que desgasta al diamante? ¿O diría a este metal? Hay mucho, o sea, se dice por eso tal aleación dureza 10, esta otra aleación tiene dureza 10, esta otra aleación dureza 10, o sea, hay mucho, ¿ya? Pero así como natural, es uno de los pocos, de manera natural, porque las aleaciones ya ustedes saben de que son hechas, son fabricadas las aleaciones, pero como tal, así, metales naturales, no, solo, o sea, naturales, no, el diamante es el más duro. Pero por supuesto que hay ya aleaciones que tienen dureza 10, en que se fabrica dureza 10, extremadamente duro. Pero de manera natural, por supuesto que es el diamante. Muy bien, seguimos. Eso significa abrasivo, que desgasta a otro cuerpo. Ustedes cuando van a comprar, por ejemplo, un vidrio o un espejo, ¿con qué lo cortan allá los vendedores? No es con una sierra, es con una herramienta.
como un cuchillito así en la punta. ¿Qué tiene en la puntita esa herramienta? Tiene un compuesto de diamante, una película fina de diamante tiene en la punta. Entonces fácilmente rompe el vidrio, fácilmente, ¿no? Y ellos le hacen una raya y después un poco de presión y rompe. Entonces esa herramienta tiene una película fina de diamante. También en la industria de la minería, por ejemplo, los mineros para romper rocas, ¿ya? En la punta tienen película de diamante. ¿Por qué? Porque es ideal para desgastar a las rocas, para romper las rocas. También en la industria del petróleo para perforar los pozos, ¿no? Están perforando los pozos, llega a un lugar donde hay arena, no hay problema, pasa el equipo, el trépano. Y llega a una parte donde hay roca, entonces ahí tienen que trabajar con fuerza, ¿no es cierto? Ahí es ideal ya el tema del diamante, ¿no? Porque rompen la roca, rompen la roca. ¿Por qué? Porque es abrasivo ideal. Y los fullerenos, este tipo de alótropos se producen cuando hay combustión, fíjense, se forman en llamas humeantes y en las gigantes, en esas llamas grandes. Ahí por momentos se forma este tipo de los fullerenos y los nanotubos que tienen esta forma. ¿Ya? Son interesantes, pero los más conocidos son los anteriores. De todas formas, estos alótropos se forman en esas condiciones cuando hay combustión y hay llamas, flamas. Hablemos del grafito. ¿Cómo se obtiene el grafito? El grafito se encuentra distribuido ampliamente en la corteza terrestre. Pero vemos, la mayor parte del grafito industrial se puede sintetizar, o sea, se lo fabrica a partir de materiales de alto contenido en carbono como el coque. El coque es otro tipo de carbón. Por ejemplo, cuando se destila petróleo, quedan como residuo, quedan asfalto, quedan alquitranes cuando se destila petróleo. Todos conocen alquitrán, ese cuerpo sólido negro, ¿no es cierto? Que yo lo caliento y se funde, el alquitrán, ¿se acuerdan? Entonces, si ese alquitrán lo voy a destilar, fíjense, lo voy a destilar el alquitrán, entonces queda un residuo ahí en el recipiente donde yo coloco el alquitrán para destilarlo, queda un residuo negro, seco, ese es coque, ¿ya? O puedo destilar otra materia orgánica otra materia orgánica puedo destilar y va a quedar un residuo negro, ¿ya? Y ese es el coque. Ese es el coque. Cualquier materia orgánica, o en este caso les pongo como ejemplo el alquitrán, por ejemplo. Entonces, así se fabrica industrialmente el grafito. La mayor parte del grafito industrial puede sintetizarse a partir de materiales con alto contenido en carbono, como el coque. Pero también hay de manera natural. ¿Qué aplicaciones tiene el grafito? Lubricante excelente, incluso en seco. Está en las minas de los lápiz, conductor de corriente eléctrica, en electrodos de baterías y en electrólisis industriales, como electrodos, ¿no es cierto? Forma moldes de fundición. Como es refractario, entonces se pueden construir hornos de grafito, ¿cierto? Y ahí adentro de ese horno calentar metales, fundir metales. ¿Por qué? Porque es refractario. Concentra la temperatura. Entonces forma moldes de fundición, hornos y otros dispositivos de alta temperatura. Y vean ustedes esto importante, muy importante, está en la parte de los nuevos materiales. La combinación de fibras de grafito y diferentes plásticos, fíjense, carbono y plástico, da lugar a materiales compuestos resistentes y ligeros. Ustedes de repente conocen los policarbonatos, por ejemplo, que son parecidos a esas calaminas que hay en los techos transparentes, unas calaminas. Los policarbonatos son muy parecidos, ya que puede reemplazar a las calaminas, puede reemplazar a las tejas, por ejemplo. Ese tipo de materiales son hechos a base de estas mezclas de grafito y de plástico. Como un ejemplo que yo les pongo, ¿no? Pueden haber diferentes variedades. Muy bien, y son muy resistentes al sol,
a los cambios de temperatura, ¿no es cierto? Puede estar expuesto al medio ambiente, no pasa nada, tiene un buen tiempo de duración. Por supuesto, no es eterno, ¿no? Pero tiene un buen tiempo de duración. Además es barato y es liviano. Seguimos. El diamante. Asociado a rocas volcánicas, dice, ahí tenemos dos minerales, por ejemplo. O sea, el diamante está en... ¿dónde se forma el diamante? De manera natural. De manera natural se forman los volcanes en las profundidades, donde hay fuego, presencia de roca sólida, allá en las profundidades de los volcanes, ¿cierto? Temperatura elevada. ¿Y qué otra variable? Bueno, cuando un volcán está en erupción, pues ahí se ve como despide, ¿no? De fuego, lava, rocas volcánicas derretidas. Entonces, ¿por qué? Porque hay presión grande en el fondo y alta temperatura. Ahí se forman los diamantes, en esas condiciones, elevadas presiones y elevadas temperaturas. Entonces ya la lava va a los ríos, a diferentes lugares, por eso la gente va y busca y encuentra en esos lugares cercanos a las zonas volcánicas o en los ríos. ¿Por qué? Porque el río llevó ese material a diferentes lugares, lo transportó. Entonces, ahí es donde de manera natural se produce, pero también se puede producir de manera artificial el diamante. De manera artificial, cualquier producto que tenga elevada concentración de carbón, ¿qué hay que hacer? Hay que someter a temperatura elevada y presión elevada. Entonces también se produce de manera natural. ¿Qué aplicaciones tiene el diamante? En el tema de las piedras preciosas, excelente abrasivo. ¿Por qué? Porque corta otros materiales, desgasta otros materiales. Eso es abrasivo. ¿Por qué? Por su gran dureza. ¿Qué dureza tiene? Dureza 10 en la escala de Mohs. Es M-O-H-S. Mohs es el apellido del investigador que propuso ese procedimiento para clasificar la dureza de los elementos, de los cuerpos, de la sustancia. Ahí está, se lo utiliza también como material de corte. ¿Por qué? Por esto mismo que estamos hablando, ¿cierto? Para cortar otros. Puedo cortar acero yo, miren ustedes, con diamante. Y otros materiales duros. Películas de diamante que pueden depositarse directamente sobre los metales. Ahí está. En alguna herramienta, ya sea para la minería o para alguna herramienta para cortar otro cuerpo difícil de cortar, se deposita una película fina de diamante y ya voy a desgastar otro cuerpo y voy a cortar. Bueno, estamos viendo entonces, Ingeniero, ingeniero, tengo una pregunta. ya, ¿Por, por qué el diamante, si igual se forma del carbono igual que el grafito, por qué la diferencia? ¿Por qué el otro se forma de grafito y uno diamante? Si ambos son carbono y y ambos que son formados por... del grafito se puede llegar a diamante, pero ¿qué hay que hacer? A ver, si alguien me dice, ¿qué hay que hacer? Buen día, ingeniero. Hay que aplicar presión y temperatura al carbón para que llegue a su punto máximo, el cual sería el diamante, si no me equivoco. Exactamente, exacta. Eso es lo que hay que hacer. Cualquier Ya. carbón que tenga, cualquier cuerpo que tenga elevada concentración de carbón, rico en carbono, yo lo someto a elevada presión y elevada temperatura y voy a llegar a esa forma de carbón, ¿ya? A ese alótropo, al diamante. Esa es la forma. Esa es la forma. Entonces la temperatura y la presión, ¿no? Sí. Manipulando presión y temperatura, ¿ya? Presión elevada, temperatura elevada, se llega al diamante. Y de manera natural, ¿cómo ocurre eso? En los volcanes, por eso. La naturaleza ha diseñado todo ese procedimiento, ¿no? Y de manera artificial, bueno, así como decimos nosotros, si tenemos un equipo, un sistema ahí donde yo pueda calentar y elevar la presión, ¿no es cierto? Voy a llegar también a fabricar, se puede decir, a fabricar diamantes. Ya, vamos a salir de esta parte. Estamos viendo no quiero entrar a silicio todavía. Vamos a ver compuesto oxigenado del compuesto oxigenado
El Orlando. carbón. Bien, nomás me enseñó. ¿A mayores? Bueno, no soy ya todos los jefes de hijos. A ver, En sus el micrófonos, por favor, micrófono, compañeros. Así que, y las mujeres, para que no se crean que yo les hago algo por mí, así. Señor Orlando, señor Feynman. Ingeniero, ¿podría silenciar, por favor, a Hilary Durán? Ya, ahorita la voy a buscar. ¿Cómo las tratan a las chicas, algunos? Y yo, hecho a los burros. ¿Y qué decir, Feynman? Señor Feynman, nada más. Hilary, por favor, tu micrófono. Perdón. No abre. ¿Dónde está compuesto de oxigenado? Ya, compuesto oxigenado del carbono, entonces. Pueden colocar ese título. Y vamos a empezar con el monóxido de carbono. Ya, aquí es un gas a temperaturas superiores a su punto de ebullición. Fíjense, el monóxido de carbono. Es incoloro, inodoro, insípido, quiere decir que no tiene sabor. Es insoluble en agua, ¿ya? Insoluble en agua. Estas dos propiedades son muy importantes. Insoluble en agua, inflamable y altamente tóxico. ¿Ya? Yo les estoy subrayando qué es lo que más se destaca. Monóxido de carbono. Fuentes de emisión. Hay fuentes naturales y fuentes artificiales. Vean ustedes las fuentes naturales de emisión. ¿Cómo se genera en la naturaleza? De manera natural, queremos decir. Mediante la oxidación del metano de la atmósfera que se produce en la descomposición anaerobia de la materia orgánica. ¿Qué significa esto? Les voy a explicar. En toda la Tierra se descompone la materia orgánica. Un animal que se muere es una materia orgánica. Se descompone y se forman gases de ese animal que se murió. Entre esos gases está, por ejemplo, el metano, ¿ya? Que se va a la atmósfera y allá en la atmósfera se produce, se transforma a monóxido de carbono, quiere decir. ¿No es cierto? Aquí está la oxidación del metano de la atmósfera que se produce en la descomposición anaerobia de la materia orgánica. O sea, está un animal que se muere, se cubre con la tierra, por ejemplo, eso es anaerobia, ¿no? Se cubre con la tierra y se descompone ese cuerpo, cualquier materia orgánica, ya sea animal o vegetal, se descompone y se forman gases y otras sustancias, otros residuos más. Entre esos gases está el metano. Ese metano se va a la atmósfera, ya arriba, a cierta altura, y allá se oxida el carbón a monóxido por la acción de la luz solar y una serie de fenómenos. Eso quiere decir esto de acá, ¿no es cierto? A partir del metano se oxida. ¿Y ese metano dónde se formó?
cuando se descompone la materia orgánica en la superficie de la Tierra. Esa es una fuente natural, entonces. Artificial. Por ejemplo, puede ser la disociación del dióxido de carbono a temperaturas elevadas. La reacción a elevada temperatura entre el dióxido y materiales que contienen carbono. La combustión incompleta del carbono. Esto es, yo voy a quemar, pero con poco oxígeno. Eso quiere decir, ¿se acuerdan ustedes el experimento de la vela que hacían en el colegio? Tenían la vela ardiendo y de pronto colocaban un vaso. ¿Y qué pasaba con la llama? ¿Qué pasa con la llama? ¿Se hace más activa o tiende a ahogarse, tiende a morir? Tiende a ahogarse. Tiende a ahogarse, tiende a apagarse. ¿Por qué? Porque cuando estamos colocando el vaso estamos disminuyendo el oxígeno. En esas condiciones se produce, vean ustedes, monóxido de carbono. Y yo levanto el vaso y nuevamente la llama se aviva y le devuelvo su oxígeno, entonces ya forma dióxido de carbono. Entonces, cuando le doy poco oxígeno a ese fuego, en otras palabras, se forma el monóxido de carbono. Entonces, es una manera artificial, con poco oxígeno. Combustiones incompletas. En un motor, por ejemplo, fíjense, el motor que utiliza gasolina como combustible, y todo motor tiene entrada de aire, ¿no es cierto? Los varones saben. Todos los motores, ya sea diésel o gasolina, tiene su entrada de aire, su sistema. Si no tiene entrada, si no hay aire, no funciona el motor. Y si entra poco aire, funciona fallando. Y si entra mucho aire, funciona fallando. Entonces, esta es una fórmula de una gasolina, ya gasolina liviana, un tipo de gasolina. Entonces, esto quiere decir líquido, ¿no? Una gasolina, funciona el motor y por el caño de escape todo esto se libera, sale por el caño de escape, dióxido y monóxido, ¿no? Entonces, si está funcionando bien, si la estequiometría de la reacción está bien, hay buena cantidad de oxígeno suficiente. No es que más cantidad, más oxígeno ni menos oxígeno, sino la necesaria estequiométricamente tiene que ingresar al motor, tiene sus reguladores, ¿no? Entonces se produce más cantidad de dióxido de carbono y poquito monóxido. Pero cuando está mal regulado el oxígeno, entra poco aire, entonces ahí ya se puede formar más monóxido. Cuando entra poco oxígeno. Otro ejemplo, esto es un motor ocurre, entonces de un vehículo, de una máquina, pero que no eléctrico, ¿no? Por supuesto, no eléctrico. Tiene que ser con gasolina, con algún combustible líquido o sólido. También los hornos defectuosos, los hornos, un horno a gas, imagínense todos conocen un horno a gas o una cocina a gas, tiene su entrada de aire también, ¿no es cierto? Si no entra aire suficiente, entonces aquí, igual que el mismo principio, se va a formar mayor cantidad de monóxido. Tiene que entrar aire estequiométricamente en una cantidad apropiada. Cocinas de gas también, ¿no? El mismo principio acá. Si la llama de la cocina está ardiendo mal, así, con dificultad, entonces por el aire, puede ser el aire que haya muy poco aire o mucho aire también, ¿no? Entonces tienen sus reguladores ahí. Al menos esas cocinas un poco manuales que ustedes las encuentran por ahí para comprar, pero ya las que son más sofisticadas no se ve esos detalles de entrada de aire, nada de eso, pero tiene sus reguladores. O cuando se quema, por ejemplo, se hace una fogata con madera, con leña, ¿no es cierto? Vamos a hacer una fogata y para avivar el fuego, ¿qué hacemos? Para darle más velocidad a la llama. Entonces, venteamos, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Es oxigenar, es eso, oxigenar. Pero ¿qué va a pasar si yo una fogata la voy a cubrir así con algo y no se va a oxigenar? No va a haber pues fuego, ¿no? Se muere el fuego. Entonces, fíjense imagínense hacer una fogata en un cuarto, en un ambiente cerrado, en un galpón cerrado. Entonces no hay suficiente oxigenación y ahí se genera más monóxido que dióxido, ¿cierto? Calentadores a gas o estufas a gas también,
¿no? No estufas eléctricas, no, sino a gas. Cuando hay poca oxigenación, se produce monóxido de carbono. Y en el tabaco, un cigarro, por ejemplo. ¿Por qué el cigarro no arde así, prende el fuego y arde así con una llama y se acaba en un minuto? ¿Por qué no arde? Y el fuego va avanzando lentamente, ¿no es cierto? Va el fuego, la brasa avanzando lentamente en el cigarro. Porque el tabaco está compactado ahí. El tabaco, que es combustible, está compactado, está apretado, y hay poco oxígeno o mucho oxígeno ahí dentro del cigarro. ¿Qué dicen? Poco. Hay poco oxígeno, por eso lentamente va avanzando. Si yo ese cigarro lo rompo y lo desparramo y el tabaco lo quemo, por supuesto que va a arder como cualquier papel, va a arder, o cualquier hierba seca, va a arder violento, se acaba en medio minuto, con una llama así. Pero ahí en el cigarro está ordenado, está compactado y hay muy poco oxígeno ahí dentro. Por eso lentamente va avanzando el fuego. Y ahí también se forma monóxido. Entonces, ¿de qué manera se forma monóxido así artificialmente? Cuando hay hornos o cocinas a gas que funcionan defectuosamente, cuando falta oxígeno. O yo hago una fogata y medio lo voy a encerrar en un ambiente cerrado, hago la fogata y voy a cerrar las puertas y las ventanas. También hay poco oxígeno. Ahí se forma. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando en épocas de frío, cuando hace frío, a veces la gente hace fogata en un galpón y se duerme ahí y cierra las puertas, cierra las ventanas. Es fatal eso, se produce monóxido y la gente muere por asfixia, que es un tóxico muy peligroso, el monóxido de carbono. Y bueno, hemos visto también esto de acá. ¿Qué aplicaciones tiene vamos a permitir la entrada a alguien más? ¿Qué aplicaciones tiene el monóxido? ¿Dónde estábamos? Ahí. Por ejemplo, en la fabricación de este alcohol, ¿no es cierto? Ven ustedes, monóxido más hidrógeno, 2 gases. Habrá que aplicar presión y todo un proceso. Entonces, metanol es la producción de metanol. Este gas es reductor, aquí está reduciendo el hierro a 0, de 3 a 0. Y el monóxido puede ser utilizado como combustible para darle fuerza, ¿cierto? A otros combustibles. Aquí ven ustedes, durante la Segunda Guerra Mundial, el monóxido de carbono fue usado en los motores de los vehículos, ya que escaseaba la gasolina. Se introducía carbón mineral o vegetal ahí al carburador, en esas partes donde había la combustión, ¿no? Y el monóxido generado por gasificación alimentaba al carburador, ¿no? Muy bien. Efecto, bueno, aquí es simplemente para mirar, ¿no? El medio ambiente es un alto contaminante. Veneno por inhalación. A ver, voy a mirar la hora un ratito. No sé si es suficiente. Ya, vamos a quedar aquí nomás. Esta es una parte muy importante, esto de acá. Hay que aprender esto. Hay que aprender esto para no hacer esas cosas. Bueno, mejor lo hacemos ahorita porque ya pasamos a dióxido después. Veneno por inhalación. Miren ustedes, se une a los átomos de hierro de la hemoglobina. Imagínense respirar esto, que ingrese este monóxido a nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Se une a los átomos de hierro de la hemoglobina de la sangre y desplaza al oxígeno que esto transporta. Porque ¿qué es lo que nos mantiene con vida nosotros, a las personas? El oxígeno que respiramos, ¿cierto? Que ingresa a nuestro organismo y hay una reacción química adentro, en la sangre. Pero si entra al organismo monóxido de carbono y oxígeno, entonces nuestro organismo, la hemoglobina, tiene preferencia, lo va a preferir al monóxido y lo va a rechazar al oxígeno. Entonces ya nos estamos intoxicando. A ver, sigamos leyendo. Se une a los átomos de hierro de la hemoglobina de la sangre y desplaza, vean ustedes, desplaza a las moléculas de oxígeno que ésta transporta. El monóxido de carbono también puede envenenar al unirse a los tejidos y células del cuerpo humano e interferir con sus funciones normales.
Aquí está. La afinidad química de la hemoglobina por el monóxido es 220 veces mayor que por el oxígeno. La hemoglobina lo prefiere al monóxido antes que al oxígeno. ¿Cuántas veces? Miren ustedes. El monóxido se combina unas 10 veces menor que el oxígeno con la hemoglobina y se disocia, ¿ya? Unas 2200 veces menos que el oxígeno de la hemoglobina. Entonces, ¿qué es esto? Este es un glóbulo rojo en la sangre, ¿no es cierto? Esta es la hemoglobina y si ingresa el monóxido de carbono, si hay presencia, digamos, en la sangre, en el organismo del monóxido de carbono, ¿qué hace la hemoglobina? Lo aísla al oxígeno. Lo hace a un lado al oxígeno y prefiere al monóxido de carbono. Entonces ya nos estamos intoxicando, ya es una muerte inminente, ¿no es cierto? Por eso no es bueno, no es aconsejable en un dormitorio, ¿ya? Dormirse con la estufa prendida, pero a gas, si no se olviden, no eléctrica, a gas. Dormirse con la estufa prendida en un dormitorio ahí y cerrar las puertas y ventanas, ahí nadie amanece vivo. ¿Por qué? Porque se envenena uno con el monóxido de carbono. O hacer una fogata en una época fría, un fuego grande ahí, en un galpón grande y cerrar todo, también. Han habido muchas experiencias, muchas con consecuencias fatales, todos pierden la vida. Hay que aprender esto, entonces, mucho cuidado con esto de acá. Bueno, entonces estamos terminando esta parte y ya tocaría dióxido de carbono. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Estamos viendo compuestos oxigenados del carbono. No sé cuántas más son, unas cuantas diapositivas. Está por acá. Sí, hay unas cuantas más. Terminamos ese y después vemos carbono silicio. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, las diapositivas que vemos las podría pasar al grupo de WhatsApp para que nosotros las podamos revisar después también. Siempre las subo las diapositivas. Esta diapositiva la voy a subir a la tarde. Ustedes tienen que descargar a los 2 o 3 días máximo, si no se borra. ¿Ya? Y si se borra con mala suerte, pues ya tienen que estar atentos. De todas maneras, las primeras 10 clases están en mi oficina en vicedecanato, están grabadas. Vayan, agarren un flash libre de virus, limpio. La secretaria va todos los días de 8 a 12. Y ahí ella le va a grabar. ¿Ya? Pero yo, las clases que paso... Ingeniero, las diapositivas están allá en la universidad.